Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Lo primero de todo, muy gracias a todos los miembros del canal, se agradece muchísimo el apoyo a esta función. Y hoy os voy a traer un vídeo sobre la historia de uno de los porteros, según mucha gente, muy sobrevalorado, según otra gente, poco valorado por el tema de que se le ha tirado muchísimo hate en muchos tramos de su carrera. Estamos hablando del único portero mexicano que ha saltado lo que es al fútbol europeo, que es Guillermo Ochoa. Ha ido a 5 mundiales, está buscando el 6º mundial, que hablaremos más adelante de esto cuando lo toque lo que es Emma Havoc. Vamos a ver la historia del portero que solo aparecía cada 4 años, Guillermo Ochoa. La bestia con guantes en sus manos de la cual vengo a hablarles hoy es sin duda uno de los porterazos más incomprendidos o infravalorados. ¿Veis? En la historia del fútbol, una de las más grandes leyendas en México, pero siempre tratado como si fuese uno más. En sus 1000 intentos de brillar en Europa, la carrera del Memo Ochoa se ha caracterizado por jugar en equipos con una defensa muy pobre y aún así él logra marcar la diferencia salvando los partidos con épicas e imposibles paradas. El porterazo que siempre se crece en los mundiales, pero al mismo tiempo es víctima del maleficio mexicano al nunca pasar de los octavos de final en una Copa Mundial. Con 38 años de edad estamos a vísperas de un posible retiro y es deprimente que sus años dorados hayan pasado y que los clubes con más poderío no le hayan abierto sus puertas. A veces el fútbol europeo suele ser despectivo, y esto más que todo con figuras que provienen de México o de Centroamérica. Es como que si en Europa no le tuviesen tanta confianza a estas figuras debido a su nacionalidad. Esto sí, Memo Ochoa, la única forma de darse a conocer ante el mundo era creciéndose en las copas mundiales. Para los que tuvimos la dicha de palpar el Mundial de Brasil 2014, presenciamos lo bestial y letal que fue el prime de esta fiera en la portería. Lástima que la ofensiva de su país no supo respaldarlo. Se la pasaba cerrando bocas a los más grandes delanteros de la época a punta de paradas, ya que el mismo Luka Modric en su momentazo esto, estimó en aquel épico Mundial de Brasil 2014, en el que después de destrozar los 3-1 y pararle un claro gol a Perisic, vimos una imagen que lo decía todo. El gesto a los croatas que se la pasaron subestimándolo. Le hizo la vida imposible también a ese temible Neymar en su prime y al resto de los demás brasileños en un partido que atajó balones las 1001 vez, pero tristemente una vez más su selección no supo respaldarlo con tan siquiera un solo gol. Ese fue el partido que se conocería como la noche en donde Memo Ochoa se enfrentaría a los 11 brasileños durante los 90 minutos, el porterazo que se desvivió por su selección. Con este don que posee en sus reflejos y en sus guantes, lo más lógico es que al Memo Ochoa lo hubiese fichado aunque sea uno de los grandes equipos en Europa, pero no, nadie quiso apostar por él. Clubes de bajo nivel como el Málaga o el Granada de España fueron uno de los pocos quienes sí le dieron una oportunidad, pero sus chances de optar por un título grande cada vez eran más nulas. Se la pasó toda una carrera parando goles con atajadas descomunales para puros equipos que no estaban en su nivel. Los grandes nunca lo quisieron y pareciese que todo esto se tratase por el hecho de ser mexicano, por Dios. Creía que era una intro breve y demás, pero Guillermo Ochoa ha sido un muy buen portero bajo palos, que es dentro del área pequeña. Esta foto, pues lo que es aquí, dentro de esta área pequeña, Ochoa era muy bueno. Fuera del área pequeña, siempre ha sido un portero con muchísimas carencias. Es un muy buen portero, pero yo creo que a lo mejor por esto y por su nacionalidad, porque esto sí que es verdad, el fútbol, depende de donde seas, te desprecia, por mucho que digan lo de dino al racismo y 1000 campañas de la FIFA. Los clubes, depende de donde seas, te van a tratar de una manera u otra. Y al jugador mexicano a nivel general, no sé por qué, lo tienen tan mal. En parte muchas veces también por algunos jugadores mexicanos que la mentalidad no les deja avanzar y a lo mejor por esto no quieren apostar. En otra parte también culpa de los dueños precisamente de los equipos, porque por ser de México te juzgan, no sé por qué. Y luego también, por otra parte, los que llevan los representantes o los clubes en los que están en ese mismo momento que ponen precios
desorbitados cuando no han hecho lo que es unas transiciones buenas de vamos a exportar cierta cantidad de jugadores, en este caso de México, lo que es al fútbol europeo, que vayan conociendo las cualidades técnicas y en general todas las habilidades que tiene el jugador mexicano para que se vayan dando a conocer y entonces podemos exportar cada vez más y entonces paulatinamente, poco a poco, podamos pedir más cantidad. En plan, los vendemos por 2 millones, 5, ¿es poco? Sí, pero es bueno para que vayan conociéndonos. Y luego ya vas pidiendo más. Lo que no puede ser es que por muchos pidan de primeras de 10 a 15 millones por la cara, de 10 a 15 millones. Volviendo a lo de Ochoa. Ochoa es un jugador que ha aparecido en los mundiales. A nivel de clubes a veces ha dejado, sí, buenos destellos y demás. Con el Granada y el Málaga es que ha dado con equipos que de verdad eran equipos de descender. Sin más. Pero es que a nivel selección aparecía en los mundiales. Luego fuera de los mundiales se la tira muchísimas veces. A veces con razón, otras veces injustamente, y yo le he defendido en un montón de ocasiones cuando se le tira injustamente, y de hecho una de las mayores goleadas que ha recibido México en su historia, el 7-0 ese tan famoso de Chile, además creo que por esta época, por la de 2014, ¿no? Antes del Mundial 2014 puede ser, más o menos, en una Copa América creo que fue, en muchos de los goles Ochoa no tenía la culpa. Ahí yo le defendí en muchas ocasiones, de los 7 creo que en 2 falló, pero de 7, los otros 5 fue de la defensa. Pero Ochoa también ha cometido un montonazo de errores y ahora quiere buscar un sexto mundial que sinceramente, si Ochoa no deja ya paso a los jóvenes, México va a seguir hundiéndose. Ya hemos visto la última participación en el último mundial, fue desastrosa. Y dirán, pero es que no hay ningún portero que sea igual ahora mismo que Ochoa. Ya bueno, y si Ochoa no se mueve y se hace a un lado, no va a salir ninguno, hasta que Ochoa no se vaya. Y esto es un error, si hasta el mismísimo Buffon se apartó y se echó a un lado para que Donnarumma sea el portero de Italia. El mismísimo Buffon. Y Ochoa ahí sigue, queriendo buscar lo que es el sexto mundial. Que eso es un dato individual, ¿eh? Es un premio para él, no lo que es para el colectivo. Y en el fútbol hay que pensar en el colectivo. O sea, por eso quiero ver la historia de Ochoa, lo que dice, lo que es en Majabo, porque en muchas cosas coincido con el tema de que sí ha sido infravalorado, pero por otras cosas también creo que será sobrevalorado. Es un 50-50. Pero bueno, en este canal le daremos el homenaje que merece esta gran leyenda de la portería. Les habla como siempre su... Ah, mira, aquí llegaba la intro. Pues mira. Sin más preámbulo, empecemos. Mira qué grande. Francisco Guillermo Ochoa Magaña, mejor conocido como Memo, nació el 13 de julio del año 1945 en Guadalajara, Jalisco, México. Creció junto a su hermana y su madre en la colonia de Santa Mónica, pasando los primeros años de su vida alejado de su padre, ya que tenía que trabajar en la Ciudad de México en una pastelería para sustentar a su familia. A pesar de ello, siempre que su madre podía, llevaba al pequeño Memo a visitar a su padre, hasta que por fin años después pudieron mudarse con él y montar su propia pastelería, en la que el Memo desde muy joven tuvo que trabajar como mesero para que pudieran dejar jugar a la pelota en las tardes, y luego con su padre veían juntos el fútbol mexicano. Mira ahí, Jorgito. Mira, Jorgito. Al ver las brutales atajadas de las leyendas como Jorge Campos, Toldo, Frey, Dida, Pagliuca y sobre todo Peter Schmeichel, fue entonces cuando el pequeño Memo se enamoró del arco y los guantes. Qué bueno era Peter Schmeichel, ¿eh? Probar suerte en la portería y vaya que sí tuvo suerte, tenía reflejos de felino. Sí. Y con el apoyo de sus padres se inscribió en la Academia de las Águilas del América, donde se formó y logró debutar a los 19 años de edad. Eso sí, durante toda su infancia y adolescencia tuvo que ayudar en la pastelería de sus padres para poder ir a las prácticas. En otras palabras, aparte de ser portero, es un pastelero profesional. Y bien, seguimos. Leo Benhacker, entrenador del América, anonadado con los reflejos del Memo en las categorías básicas, y de una lo pidió para el equipo principal. Eso sí, como suplente, nadie dijo que sería fácil. Pacientemente esperó hasta 2007 no fue titular, creo, ¿eh? Oportunidad de su titularidad, y fue en el 2004 cuando se lesionó el portero titular de la Adolfo Ríos. Memo Ochoa tuvo su chance de darse a conocer en todo México, y más que darse a conocer, cautivó los corazones de todo el país. Sí, creía que era 2007, 2004, sé que fue por la lesión de Adolfo Ríos. Ganando la primera división en el 2000.
2005 y la Copa Campeón de Campeones de la Liga Mexicana, y a esto sumándole la Champions de la CONCACAF con el América, cosa que lo llevó a debutar con la selección mexicana a vísperas del Mundial del 2006. Sí. El Memo subía muy rápido y sí, fue convocado al Mundial de Alemania, pero lamentablemente como suplente. Al entrenador de ese entonces aún no. Sí, lamentablemente como suplente, pero ya con 20 años estaba lo que es en la selección. Entendéis por dónde voy, ¿no? Estaba aprendiendo de Osvaldo Sánchez y del Chuy Corona, que el Chuy Corona era más mayor que Ochoa, no tantos años de diferencia, 3-4 años, pero obviamente ahí el veterano era Osvaldo Sánchez. Y estaba aprendiendo de ellos, un jovencísimo Ochoa de 19-20 años. ¿Ahora qué está pasando? No, los porteros jóvenes ahora son con 26-27 años. Hombre, con 26-27 es cuando ya más o menos tienes que ser el titular. Con 20-19 estás aprendiendo. ¿Entendéis ya, no, la diferencia que está habiendo en el presente de México en comparación a lo de antes? Le generaba Hay que saber hacer las transiciones. Según él, no podía confiar en un chico de 21 años con rulos en sus cabellos. ¡Qué ilógico! Y miren cuán ilógico estaba. El nivel del Memo era tan brutal que sus atajadas con la pelota lo llevaron a estar nominado entre los 30 mejores. En 2007, esto sí. Al Balón de Oro. Sí. Loco como suena. A pesar de jugar en el fútbol regional de México y ser rechazado por los clubes grandes de Europa, logró ser el primer mexicano en estar presente entre los nominados al Balón de Oro de la UEFA en el 2007. Sí. Después de esta nominación, qué parada, ¿eh? Vaya clásicos estos. La sensación, ni siquiera Ronaldinho podía batirlo. El Memo Ochoa comenzaba a ganarse el respeto de los más grandes del planeta, al punto que la FIFA lo incluiría en la portada de uno de sus juegos junto al mismísimo Ronaldinho. Increíble. 2007, creo, FIFA 07. Kikín Fonseca. Sujétame la cerveza. El Memo seguía en ascenso. Sí. El mundo de la pelota lo miraban como una futura estrella mundial. En su primera etapa con el América jugó un total de 239 partidos de la liga. Fue convocado a 5 mundiales, pero como lo dije, en el del 2006 estuvo en la banca. Y el suyo era el de 2010, ¿eh? Lo mismo le pasaría en el Mundial de Sudáfrica. Sí, este sí que fue una injusticia. Según el entrenador Javier Aguirre, no le gustaba el estilo de Ochoa o simplemente le caía mal. No entiendo por qué diablo sufría de tantos traspiés. ¿A quién no le va a gustar contar con los reflejos que tiene esta máquina bajo los 3 palos? Pero bueno, el sueño aún seguía intacto. Al Memo solo lo tomaban en cuenta para competiciones pequeñas. Fue campeón de la Copa de Oro en el 2009, cosa que le hizo pensar que se había ganado la titularidad para el mundial que se venía. Fíjate, Vela, Gio dos Santos. Que estaba listo para dar su salto a Europa. Ya tenía un acuerdo con el Paris Saint-Germain recién adquirido por los... Pero por un dopaje. Y esto con el mismo clenbuterol como su entrenador. Pero inexplicablemente el Memo sufriría otro traspiés. Para su desgracia dio positivo en el antidoping. Desconcertado y como si fuese una especie de trampa en su contra, el Memo Ochoa junto a otros 5 compañeros comieron carne en una cena días antes del antidoping. Una carne que tenía una sustancia llamada clenbuterol, un químico que se le pone a las vacas para aumentar su masa muscular. Desconcertados, los jeques del PSG le cerraron las puertas y el Memo Ochoa ni siquiera había entendido lo que le estaba pasando. Y por esto también sancionó a Alberto Contador, el ciclista español. Esto pudo ser diferente. Sucedió en el año 2011. Estábamos en la etapa de preparación con la selección y no sabíamos nada sobre el clenbuterol en la carne de nuestra cena. Fue algo injusto, fue algo que estaba fuera de mi control y afectó mi carrera y mi futuro. Tal cual, esto sí que es verdad, ¿eh? Con el PSG ya teníamos todo arreglado. Hacerse de cuenta que una rebanada de un
un filete venga malo y los demás no, o sea, es mucha fortuna y nosotros salimos afectados con esta situación. Y sí, hermanos, esta cena hizo que diera positivo y ya era tarde. Fue una mancha Sí, de sí. carrera que lo afectó de por vida. Aún así ficharía para el Ajaccio de Francia y a pesar de ser un equipo chico con el Ajaccio, nos mostró de lo que era capaz en un partido ante el mismísimo PSG que lo había rechazado. Hizo 2 brutales paradas, una al brasileño Alex y otra en un mano a Madre mano. mía, Alex. Mismo Zlatan Ibrahimovic. Frente a semejantes rivales pudo mantener su portería en 0-0. El Memo Ochoa vivía parando balones, pero la ofensiva del club era débil y perdía la mayoría de los partidos. A pesar de ello, no se cansaba de hacer paradas dignas de una leyenda. Concretó un récord ante el Marsella de 13 atajadas y llegó Este partido histórico, me lo contasteis. 2014, en el que en un principio inauditamente iba a ser suplente, pero gracias al mítico entrenador el Piojo Herrera, sí supo confiar en él y le daría la titularidad. Ahora sí, señores, llegó la hora. Este era su momento de gritarle al mundo que México contaba con el mejor portero de todos. Escuchen, el primer partido. Y fíjate, antes de que ya ahora comente lo del Mundial, hay otro portero en esta misma época con Ochoa, que es el Chuy Corona, que hubo momentos en los que Corona estuvo por encima de Ochoa. Súper bueno también lo que es bajo palos, con unos reflejos también sin nada que envidiar a Ochoa, la verdad, los dos muy buenos, pero a Corona al final es al que no se le habían dado muchas oportunidades y creo que fue a raíz de ese gran cabezazo que todos conocemos, que se armó una trifulca y de repente fue con él y ¡boom! Le metió un cabezazo y a partir de aquí creo que no confiaron en él, porque hasta antes de eso, por ejemplo, fue él a los Olímpicos. El portero de los Olímpicos estaba ahí, el Chuy Corona. Lo que hubiera sido lo que es México teniendo duelo Ochoa-Corona. Lo que hubiera sido, El partido fue ante la Camerún de un ya veterano Samuel Eto'o. La fiera Ochoa mantuvo su portería a 0 con una parada a los últimos minutos. Ni siquiera la lluvia afectó sus nervios. El segundo partido sería contra los anfitriones. Este partido es mítico. Poderosa Brasil, en la que un Neymar en su era dorada le tocó vivir pesadillas con un Ochoa que estaba en modo pulpo. Sí, sí. Su actuación principalmente quedó la epicidad cuando Mira, esta. centro Es que perfecto para el remate, increíble esa parada. para quien se elevó al cielo y cabeció, pero en el fondo Iba dentro, Ochoa para realizar esta imagen. las atajadas más espectaculares del mundial. Es un paradón este. Contra México se convirtió en un Neymar versus Ochoa. El mundo era testigo de cómo el mexicano arruinaba los intentos una y otra vez de los brasileños con sus paradas. Una vez más apareció cuando puso la rodilla a un intento de gol de Marcelo y Neymar para mandar al descanso 0-0. Y otro creo que le sacó a Thiago Silva también. Era latente. Ahora Thiago se Mira. sumaba al ataque. Mira, justo. De una falta, el capitán llegó al área chica con el cabezazo listo para acabar con el mexicano, quien con las manos cruzadas evitaría otro gol. El juego finalizó, allí lo veríamos. El Memo Ochoa se encontraba en las portadas de todos los diarios del mundo. Jamás se había disfrutado tanto un 0-0 como ese Brasil contra México. Un valioso Tal cual. que los tenía a medio paso, pero antes tendrían que pasar a un Luka Modric, quien raramente habló de más. Menospreció el talento de Memo Ochoa. Es que esto, tío. Pero Mario Mandzukic había batido mejores porteros que él. Opet da će i boljim golmanima, uz sav respekt prema Ochoa i boljim golmanima je zabio golove, tako da... Pero para sorpresa suya, este partidazo lo ganó México con un contundente 3-1. 3-1. El Memo Ochoa le tapó varios balones a los croatas, incluyendo también un disparo de Perisic que parecía medio gol, y fue ahí cuando el Memo recordó los bocones que eran esos croatas haciendo estos gestos con sus manos. Les dio a entender que hablaron de más. De manera épica metía a su país a los octavos de final, pero su participación llegaría hasta esa ronda. Ay, el no penal. México estaba dando la batalla. En ese día nacería la frase que hasta el sol de hoy aún mantiene llorando a miles de mexicanos. Sí, el polémico no era penal. La malicia de Arjen Robben se terminaría robando el encuentro tras fingir esta falta. El penal injusto se cobró y así
quedarían eliminados. Cómo se nota que salta, Robben. Cómo se nota. Madre mía, el Gullit Peña. Pudo conocer al Memo Ochoa. Muchos pensaban que era un prodigio que apenas nacía en lo profesional, pero no, ya el Memo tenía años buscando su sitio, pero como lo mencioné, fue víctima de varios traspiés. Luego de este mundial se amplificaban los rumores de que varios grandes clubes querían ficharlo, pero de la noche a la mañana el único equipo que sí apostó por él sería el Málaga de España. Ni el Real Madrid, ni el Barcelona, Esto sí que es raro. ni el Inter, ni ninguno de esos grandes se volteó a verlo. No le quedó de otra que entrar al Málaga de España y lo peor viene a continuación, señores. A pesar de llegar al Málaga como fichaje estrella, el Memo no fue titular, una cosa de locos. Kameni le quitó el puesto. A ver. Por eso el Memo Ochoa se fue de préstamo al Granada, también de España, donde estuvo. Es que también te digo, no, los que no conozcan a Kameni no sabrán cómo jugó y demás, pero yo le he visto por muchos años, lo que es en la Liga Española, sobre todo que estuvo un montón de años en el Español y era de los mejores porteros de la Liga Española. Siempre respondía, puro reflejo, además muy alto y también ahí corpulento, fuerte, salía a todo, o sea, era muy bueno, era un portero muy completo. A veces, el problema de Kameni que te cometía unos errores que dices tú, Dios mío, pero tenía unas cualidades loquísimas. O sea, era muy bueno Kameni. Y luego llegó lo que es al proyecto del Euromálaga. Por esto era el portero titular. Ahora, Ochoa llega después de hacer ese gran mundial y tenía que pelear, tenía que luchar por ese puesto de titular que ya Kameni ya estaba ahí en ese equipo. ¿Qué va a hacer el entrenador? ¿Seguir confiando en un portero que ya llevaba años o decirle al que viene ahora, tú vas a ser el titular? Porque sí, porque has llegado y hay que trabajar. Que esto es algo que también no se tiene en cuenta. Y Ochoa, pues al ver que no tenía minutos, pidió una cesión, que es todo lógico por su parte el pedir una cesión, donde sí que un equipo en el que obviamente no tengan un portero de las cualidades como sí que lo tenía el Málaga con Kameni, tenga en los minutos. Se fue al Granada, defensa pésima, y de repente creo que al año siguiente, cuando ya sí que jugó con el Málaga, el proyecto del Euromálaga se fue a pique, porque el pic del Euromálaga fue 2012-13, por ahí. Y además estuvo Isco. Y en 2014 Isco ya no estaba. Y muchos también de los de ese Euromálaga. Una temporada y demostró una vez más. Ahí está la mala suerte de Ochoa, Nesto. Siendo el mejor jugador del equipo. A pesar de sus atajadas, nunca logró consolidarse en Europa. Muchos aseguran que por el hecho de ser mexicano, esto también, le prestó la atención que se merecía. Sí, esto también, Similar a lo que sufrió Chicharito. No, hombre, bueno. Decía estar en un par de clubes grandes como el Real Madrid. No, pero escucha. Su titularidad siempre se le fue cuestionada. Si quieren que este humilde... A ver, Chicharito sí que está valorado, ¿eh? De hecho, muchos seguidores del Madrid, José, el señor J, sabéis que es del Real Madrid. Y cada vez que hablo con él, a Chicharito le encantó su paso. Mi suegro también, en aquella época cuando salía Chicharito y marcaba, se volvía loco. Y cuando gritaba le decíamos, ¿quién ha marcado? Decía, Chicharito, ¿sabes? Y súper contento mi suegro y demás. Y, o sea, muchos del Madrid lo recuerdan bien. En el United también lo recuerdan muy bien. Hasta la llegada de David Moyes, que luego ya fue desastroso, pero no solo él, sino el United entero. Pero en el United también es recordado. En el Leverkusen, incluso creo que en los del West Ham. Pero ahí ya en menor medida. Pero en estos equipos, yo creo que no hay duda. O sea, Chicharito sí que lo ha hecho muy bien. Ahora, ¿cómo va a quitarle el puesto en el Real Madrid a un Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo? La BBC. ¿Cómo? Si la BBC, junto con la MSN, ha sido el mejor tridente de estos últimos 10 años, 15. ¿Cómo? Es muy difícil. Chicharito en el Madrid encajaba a la perfección siendo el revulsivo de uno de estos. Y lo hizo bien. Marcó creo que entre 9 y 11 goles. Uno de ellos me acuerdo contra el Atleti. No me voy a olvidar nunca de ese gol. De servidor. No me voy a olvidar nunca de ese gol. Gran Chicharito, pues desde ya dejen su me gusta o pulgar arriba a este video. Estaría bien que lo hiciera, ¿eh? 30,000 me gusta. Estaría bien que lo hiciera en Majabo. Subiré la historia del gran Chicharito Hernández, así que depende de ustedes, hermanos. Muy bien, seguimos. Los años pasaban y al Memo solo le quedaba escuchar las ofertas que habían sobre la mesa. Ya el sueño de figurar entre las más grandes leyendas se estaba pasando.
pagando. Para el 2017, con 32 años de edad, sería fichado por el Standard de Lieja, un club modesto de Bélgica. Sí. Allí alzó un título, pero siendo sinceros, al Memo no le daba hambre de gloria estar en esa liga. Obvio. De esta manera llega el Mundial de Rusia 2018, los mundiales Donde también lo hizo bien. boleto dorado para que el Memo pudiese brillar ante el mundo. Y en Rusia 2018 haría historia con su país ante Ganando a Alemania, ¿eh? campeones alemanes, dejando la portería en cero y haciendo atajadas de locura para que México lograra lo impensable, ganarle a la Alemania campeona. 1-0. Vimos haciéndole una brutal parada a Toni Kroos de tiro libre. En Sí, sí. octavos de final volvió a cruzarse ante los temibles brasileños y sí, volveríamos a ver un enfrentamiento de Neymar versus Ochoa. A pesar de que sí pararía unos cuantos balones, Neymar esta vez le ganaría el duelo, marcándole uno de los 2 goles que 2-1 puede ser que perdió México aquí. nuevamente ¿O cómo fue? pasaría de octavos. Volviendo a su carrera personal, el Memo Ochoa se cansó de tocar puertas a los grandes de Europa. Decidió volver a sus raíces y al club A Coapa. de su vida, a la América de México. A las Águilas de la América. De agosto del 2019, pero ya no sería la joya que alguna vez fue de joven. Aquí bajaría bastante su nivel. A pesar de su bajo rendimiento, fue convocado al Mundial de Qatar 2022. Con 37 años, las críticas aparecieron nuevamente. Decían que debía echarse a un lado y darle la oportunidad a los nuevos porteros. Por un lado, esto era cierto, pero como sabrán, en los mundiales el Memo siempre se crece. En Qatar 2022 fue figura contra la Polonia de Lewandowski, a quien le atajó un agónico penal que mantendría Y llevaba como 17 penaltis sin parar, ¿eh? le daba un valioso punto a su país, pero lastimosamente su segundo partido sería contra la Argentina Es que de Messi, la que sería campeona del mundo. A pesar de haber resistido los ataques albicelestes, en el segundo tiempo Messi sacó la marca de Herrera, tazo horrible. del área, inalcanzable incluso para el Memo. Partido que terminaron perdiendo 2-0. Los mexicanos en el ataque estaban pésimos y Memo Ochoa esta vez no podía hacer el milagro. A pesar de quedar eliminados en fase de grupos, a diferencia de sus compañeros, el Memo Ochoa siempre se fue con la frente en alto, siendo el portero incomprendido de los mundiales, el porterazo que terminaba haciendo el trabajo que los defensores no podían hacer. A lo largo de sus participaciones en la Copa del Mundo ha logrado ser el más valioso en 4 encuentros. Hoy, a sus 38 años de edad, se encuentra al borde de un posible retiro, pero el Memo aún se mantiene con una mentalidad indestructible. Decidió volver a Europa, Al Salernitana. más en la liga italiana. Actualmente es el portero del Salernitania de la Serie A. Sabemos que ya no está en su tiempo ni posee el rendimiento de sus años dorados a su favor, pero al igual que otros porterazos como Jorge Campos, Gianluigi Buffon o Casillas, el Memo Ochoa se quedará en la portería hasta que literalmente su cuerpo no pueda más. Esta ha sido la historia del mexicano dorado de los mundiales y el Memo Ochoa. Pues chicos, hasta aquí lo que es la historia de Guillermo Ochoa. Quiero que me dejéis vuestra opinión respecto a lo que es a toda la trayectoria y lo que ha sido Ochoa en la portería. Suscríbete para más contenido, activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra, gente.